El presidente electo Donald Trump advierte de nuevos aranceles destinados a China, México y Canadá, junto con un mensaje: detengan la entrada de drogas e inmigrantes ilegales en Estados Unidos o aténganse a las consecuencias. Estamos frente al pistoletazo de salida de nuevas guerras comerciales. La pensión estatal de Kansas se deshace de $300 millones en valores chinos. Se une así a la lista de estados de Estados Unidos que quieren desinvertir en China, un adversario de Washington. China envía aviones de combate para seguir a un avión de la Armada estadounidense que atravesó el estrecho de Taiwán. Tenemos más información sobre la importancia de mantener abierta esta vía fluvial para la economía mundial. Y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reúne con sus aliados en Italia en su última cumbre del G7, abordando las amenazas de China y Rusia. Estamos unidos para hacer frente a algunos de los desafíos planteados por China. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. El presidente electo Donald Trump dice que algunos países verán importantes subidas de aranceles en el nuevo año, a partir del 20 de enero para ser exactos. En una declaración en Truth Social, Trump dijo que una de las primeras órdenes ejecutivas que firmará en su primer día oficial en el cargo consistirá en poner un arancel del 25% a todos los productos procedentes de México y Canadá. Trump dice que esos aranceles se mantendrán hasta que las dos naciones fronterizas tomen medidas drásticas contra la inmigración ilegal y las drogas, en particular el fentanilo que entra en Estados Unidos. El presidente electo escribió lo siguiente en Truth Social: como todo el mundo es consciente, miles de personas están entrando a través de México y Canadá trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos. Trump también escribió: tuve muchas conversaciones con China sobre las cantidades masivas de drogas, en particular fentanilo, que se envían a Estados Unidos, pero fue en vano. Hasta el momento en que se detengan, vamos a cobrar a China un arancel adicional del 10% por encima de cualquier impuesto en todos sus muchos productos que entran en Estados Unidos de América. Un portavoz de la embajada china respondió diciendo: nadie ganará una guerra comercial o una guerra de aranceles. Las declaraciones fueron algunos de los comentarios más específicos de Trump sobre cómo implementará su agenda económica para poner a Estados Unidos primero. El inversor multimillonario Bill Ackman sugirió en X que el anuncio de Trump era una forma de incitar a los vecinos de Estados Unidos a actuar contra las drogas y la inmigración ilegal, incluso antes de que asuma el cargo. Más del 83% de las exportaciones de México fueron a Estados Unidos en 2023, así como el 75% de las exportaciones canadienses. Los aranceles también pueden suponer un problema para las empresas extranjeras, como los numerosos fabricantes asiáticos de automóviles y productos electrónicos que utilizan a México como puerta de producción de bajo costo para el mercado estadounidense. Trump dijo que quiere renegociar el acuerdo comercial con Canadá y México y enviar formalmente una notificación al respecto antes de asumir el cargo. El acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá permite a los fabricantes con sede en cualquiera de estos tres países disfrutar de tasas arancelarias tan bajas como 0% cuando se exporta uno al otro, pero parece que un Estado no miembro también puede estar cosechando los beneficios: China. Beijing se enfrenta ahora a acusaciones de que está inundando los mercados de ultramar con importaciones baratas eludiendo los aranceles. La cantidad de fondos chinos invertidos en México se multiplicó casi por 3 en los últimos 4 años. El año pasado China se convirtió en la segunda fuente de importaciones de México, solo por detrás de Estados Unidos. Y a su vez la mayoría de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos. Cabe destacar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró la semana pasada que demostraría que los productos provenientes de China no entran en Estados Unidos a través de su país. China respondió al comentario de la presidenta mexicana añadiendo que las exportaciones chinas a México impulsaron la economía del país. En respuesta a la propuesta arancelaria de Trump el martes, México sugirió que podría tomar represalias con aranceles propios. Sheinbaum se mostró abierta a dialogar sobre estos temas, pero señaló que las drogas son un problema de Estados Unidos.
Trump acusó a China de no actuar con suficiente contundencia para detener el flujo de drogas ilícitas desde sus fronteras que fluyen hacia México y desde allí a Estados Unidos. Si Trump quisiera detener el flujo de fentanilo procedente de China, ¿qué otras opciones tiene además de los aranceles? Steve Chates es ex asesor adjunto de Seguridad Nacional en la Casa Blanca y asesoró a Trump en su política sobre el fentanilo. Según él, una de las formas más rápidas de obtener resultados sería sancionar a los bancos chinos que hacen negocios con los que lavan dinero y venden precursores químicos de drogas. El fentanilo mató a más de 74.000 estadounidenses el año pasado, incluida la hija de Yates. Las sanciones de Washington son poderosas. Su aplicación puede cortar el acceso de los bancos extranjeros al dólar estadounidense y dificultar sus negocios en todo el mundo. También podrían congelarse sus activos en Estados Unidos. Ex alto cargo de la lucha contra el lavado de dinero, señala que Washington impuso sanciones similares a Irán y Rusia, pero no a los bancos chinos implicados en el narcotráfico. La administración Biden se comunicó con Beijing y presionó al régimen chino para que tomara medidas energéticas contra el flujo de fentanilo procedente de China. En el Capitolio, legisladores de ambos partidos pidieron que se tomen medidas para castigar al régimen chino por el fentanilo. Trump se comprometió a designar a los cárteles con sede en México como grupos terroristas durante la campaña electoral para ayudar a hacer frente al fentanilo. Además, una investigación de Reuters descubrió que comprar a China los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo era fácil y barato. A los inversores se les costó poco más de $3.000 comprar los materiales necesarios para fabricar tabletas de fentanilo por valor de $3 millones. Y estos precursores químicos procedentes de China pasaron por las aduanas estadounidenses libres de impuestos. El estado de Kansas vendió recientemente sus inversiones en valores chinos por unos $300 millones de su plan de pensiones. La medida se considera parte de los esfuerzos del gobierno del estado por desvincularse de un país adversario, China. Así es. La Junta de Pensiones del Estado de Kansas vendió recientemente 12 valores cotizados en China y Hong Kong por un total de $294 millones. Esto según el jefe de inversiones, Bruce Fink. Kansas quiere desinvertir en todos los fondos estatales con sede en China, Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Y su junta no considerará invertir en, y cito, ningún país que sea motivo de preocupación en el futuro. Una ley estatal que ordena esta desinversión entró en vigor en julio. La decisión se produce en un momento en que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y estos países, especialmente China, no dejan de crecer. Otros estados de Estados Unidos también promulgaron leyes para vender sus activos chinos, como Florida, Missouri e Indiana. Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva en la que pedía a todas las agencias estatales que evaluaran todas las inversiones en China. El martes, Beijing envió aviones y barcos militares para vigilar un avión de la Armada de Estados Unidos que transitó por el delicado estrecho de Taiwán. Los dos países siguen enfrentados en cuanto a las libertades y el futuro de la isla. Miremos los detalles. La séptima flota de la Marina de Estados Unidos dijo que el avión estadounidense voló a través del espacio internacional del estrecho de conformidad con el derecho internacional. Afirmó que el tránsito respetó los derechos de navegación de todas las naciones y demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto. Más de un quinto del comercio marítimo mundial pasa por el estrecho de Taiwán cada año, es decir, mercancías por valor de más de $2 billones. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán parte de China y prometió tomar la isla por la fuerza si fuera necesario. Estados Unidos es el principal proveedor de armas y de apoyo a Taiwán, y buques y aviones militares estadounidenses transitan regularmente por dicha vía fluvial. China envía barcos o aviones militares cerca de Taiwán casi a diario, y este lunes el Ministerio de Defensa de Taiwán informó de la presencia de un globo chino sobre el mar al norte de la isla. El secretario de Estado Antony Blinken sigue reuniéndose con sus homólogos del G7 en Italia, donde aborda cuestiones de interés mundial, y también se reunió el martes con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania,
y afirmó que Washington y Kiev seguirán resistiendo a los desafíos planteados por sus adversarios. Nuestros países están unidos junto con otros socios para hacer frente a la actual agresión rusa contra Ucrania. Estamos unidos para hacer frente a algunos de los desafíos planteados por China. En estos ámbitos y en muchos más, Italia, Estados Unidos y nuestros socios del G7 son los más firmes colaboradores. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania se unió a las conversaciones con sus homólogos del G7. Durante la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia hizo hincapié en la necesidad de proteger las infraestructuras energéticas de Ucrania. Esto incluye sus centrales nucleares puestas en peligro durante la guerra. Tanto Ucrania como Rusia alegan periódicamente que el otro bando ataca objetivos situados a escasos kilómetros de las centrales nucleares. El ministro italiano también subrayó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el Mar Negro. Ucrania es un importante exportador de cereales, gran parte de los cuales viajan a través del Mar Negro. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. El presidente del Comité Especial sobre China de la Cámara de Representantes pide a las universidades estadounidenses que cierren sus institutos conjuntos en China. Ocurre después de que una universidad china incluida en la lista negra enviara más de $3 millones a la Universidad de Minnesota. Estados Unidos incluye a otras 30 empresas chinas en su lista negra por motivos relacionados con el trabajo forzado. Vemos qué productos están incluidos. El senador Mark Warner calificó el reciente pirateo chino a empresas de telecomunicaciones estadounidenses como el peor de la historia. Y el presidente de Taiwán, William Lai, visitará 3 países del Pacífico esta semana. Pero todas las miradas están puestas en posibles escalas en Estados Unidos. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El dinero chino que fluye hacia la educación superior estadounidense está siendo objeto de escrutinios. Una universidad china que figura en la lista negra de Washington envió a la Universidad de Minnesota más de $13.5 millones desde 2018. Eso según el Washington Free Beacon. Veámoslo. La Universidad Sun Yat-sen está en el radar de Washington porque está involucrada en el desarrollo de armas nucleares de Beijing. El instituto alberga un centro nacional de supercomputación y está sujeto a controles de exportación estadounidenses. La Universidad de Minnesota tiene un programa conjunto de maestría en ciencias biomédicas con la Universidad china. La Universidad estadounidense no parece trabajar con Sun Yat-sen en supercomputación que está vinculada al desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, un experto en China declaró al Washington Free Beacon que debería haber más niveles de escrutinio a la hora de tratar con entidades incluidas en la lista negra, ya que Beijing lleva mucho tiempo robando tecnología estadounidense a través de intercambios académicos. El congresista John Mulliner es el presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, y según él, Estados Unidos debe prohibir la colaboración en investigación con entidades incluidas en la lista negra. En una declaración a NTD escribió que el régimen chino está impulsando sus avances militares a través de la investigación financiada por los contribuyentes estadounidenses y de institutos conjuntos en China. Añadió que Georgia Tech hizo lo correcto al cerrar su instituto conjunto con sede en China y que otras universidades deberían seguir su ejemplo. NTD se puso en contacto con la Universidad de Minnesota para solicitar comentarios, pero no obtuvimos una respuesta. El líder del régimen chino, Xi Jinping, envió recientemente una carta de felicitación a la Universidad Sun Yat-sen con motivo de su centenario. En ella insta al instituto a alinear su desarrollo con las grandes estrategias nacionales. Si ampliamos la perspectiva, el dinero chino lleva mucho tiempo fluyendo hacia universidades estadounidenses. Según Bloomberg, más de 100 universidades estadounidenses recibieron donaciones o contratos de China entre 2013 y 2019. Harvard encabeza la lista con más de $90 millones. Le siguen la Universidad del Sur de California y la Universidad de Pensilvania, ambas con más de $67 millones. Luego está la Universidad de Stanford con $58 millones.
y la Universidad de Nueva York con 44 millones de dólares. Según el Departamento de Educación, las principales universidades de Estados Unidos infravaloraron masivamente la financiación procedente de China, Rusia y otros países. El departamento puso en marcha investigaciones sobre las principales universidades, entre ellas Harvard, Yale, Stanford y Georgetown. Tras la investigación, las universidades declararon 6.500 millones de dólares en fondos extranjeros no declarados anteriormente. Estados Unidos va a prohibir más importaciones de alimentos y materiales procedentes de China debido a la preocupación por los trabajos forzados en la región de Xinjiang. Miremos los detalles. Las nuevas restricciones afectan a una serie de productos que van desde la pasta de tomate y las nueces hasta el oro y el mineral metálicos. Las ofertas proceden de unas 30 empresas chinas. Las compañías se añadieron a la lista de entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur. Su objetivo es impedir que entren en Estados Unidos mercancías fabricadas con trabajos forzados. Ya hay más de 100 empresas chinas en la lista negra desde que se promulgó la ley en diciembre de 2021. 23 de las empresas recién incorporadas pertenecen al sector agrícola. Otras extraen, funden y procesan materiales metálicos como cobre, litio, berilio, níquel, manganeso y oro. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Y continuando con los bienes procedentes de China, a pesar de las restricciones, sigue preocupando que Beijing encuentre escapatorias como exportar a Estados Unidos a través de México. En una conferencia de prensa el viernes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que la idea de que los productos chinos están entrando a través de México es falsa. Dijo que su gobierno dejará claro este punto en las próximas reuniones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Es el peor hackeo de las telecomunicaciones en la historia de nuestra nación, con diferencia. Eso fue lo que dijo el senador Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Miremos de qué se trata. Se refiere a una intromisión china en las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos, incluyendo Verizon, AT&T y Lumen Technologies. Las autoridades dijeron que piratas informáticos vinculados a China interceptaron datos de vigilancia destinados a las fuerzas del orden estadounidense. Los piratas informáticos robaron registros de llamadas de clientes de Estados Unidos y comunicaciones de un número limitado de personas relacionadas principalmente con el gobierno, según un comunicado del FBI y la CISA. También hubo informes de que hackers chinos apuntaron a teléfonos pertenecientes a los entonces candidatos a la presidencia y vicepresidencia Donald Trump y J.D. Vance. Warner dijo que se trata de un esfuerzo continuo de China para infiltrarse en los sistemas de telecomunicaciones de todo el mundo, para extraer enormes cantidades de datos.
El presidente de Taiwán, William Lai, tiene previsto visitar a sus 3 últimos aliados de islas en el Pacífico. Se trata de las Islas Marshall, Tuvalu y Palaos. Taiwán se negó a dar detalles sobre posibles escalas en el camino. Todavía estamos planeando meticulosamente las escalas relacionadas con el viaje de Lai y no podemos revelar nada más a todo el mundo. Los presidentes taiwaneses suelen aprovechar las visitas a otros países para transitar por Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán. Beijing se opone con firmeza a cualquier interacción entre los líderes de Estados Unidos y Taiwán. El Partido Comunista Chino reclama a la isla como territorio propio y se comprometió a controlarla por la fuerza si es necesario. China viene organizando ejercicios militares alrededor de Taiwán tras cualquier escala presidencial en Estados Unidos. Bajo la presión del régimen chino, algunos países incluso cortaron sus lazos con Taiwán. La isla solo mantiene relaciones diplomáticas formales con 12 países. Una comisión del Congreso de Estados Unidos afirma que deberían aumentar la venta de armas a Taiwán en el futuro para contribuir a la disuasión frente a China. La comisión sugiere además añadir a Taiwán a la OTAN Plus, una lista de países que apoyan a la mayor alianza militar del mundo. Esto es lo que sabemos. Esto añadiría a Taiwán a una especie de categoría más elitista de socios de asistencia en materia de seguridad y facilitaría el proceso de revisión del control de las exportaciones sobre posibles transferencias a Taiwán. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China afirmó el martes en su informe anual que Estados Unidos debería enmendar la ley de control de exportación de armas para incluir a Taiwán en la lista de receptores de la OTAN Plus. La comisión fue creada por el Congreso para ofrecer recomendaciones sobre China. En 2024, China intentó influir en las elecciones democráticas de Taiwán y los aviones del Ejército Popular de Liberación ya violaron la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán más de 2.300 veces, el mayor número registrado. Taiwán sigue siendo un posible punto álgido en las tensiones entre Estados Unidos y China. Beijing ha amenazado repetidamente con poner Taiwán bajo su control, por la fuerza si es necesario. Informando desde Taiwán, Joy Chu, NTD News. Ahora mismo, cualquier venta de armas a Taiwán que supere los 14 millones de dólares debe ser comunicada al Congreso, pero si Taiwán es aceptada en la OTAN Plus, el umbral de notificación al Congreso se elevará a 25 millones de dólares. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. La Comisión Federal de Comunicaciones estudia imponer una multa de $700.000 a un fabricante chino de timbres. Vemos lo que revela una investigación sobre la facilidad con que se pueden controlar estos dispositivos. Google dice haber bloqueado más de 1.000 sitios web de noticias falsas que promocionaban contenidos favorables a Beijing. El presidente electo Trump eligió al veterano de Wall Street Scott Bessent para dirigir el Tesoro. ¿Qué opina de los aranceles a China? ¿Y está China buscando sacar provecho de la ayuda que ofrece a Rusia para su guerra? Un alto almirante estadounidense dice que la nación comunista podría obtener grandes ganancias de Moscú en tecnología de submarinos. Supongo que Rusia proporcionará tecnología submarina a la RPC. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. ¿Compraron alguna vez un timbre con cámara llamado Eken en Amazon, Shein o Walmart? Bueno, la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC va a sancionar los productos de esta empresa después de que una investigación descubriera que sus fallos de seguridad podrían permitir que cualquiera llame a tu puerta y tome el control del dispositivo. Además, podrían hacerse con las imágenes captadas por la cámara. Una investigación de Consumer Reports afirma que Amazon vende miles de timbres inteligentes Eken cada mes y la aplicación oficial de la compañía llamada iWit tiene más de 1 millón de descargas en Google Play. Pero miremos cómo los hackers podrían hacerse con el control de estos dispositivos. Sería así. Tras crear una cuenta en la aplicación oficial del timbre llamada iWit,
Usuarios malintencionados podrían emparejar el timbre con sus smartphones cuando estén cerca. El comisionado de la FCC, Geoffrey Starks, instó a Amazon, Shein, Temu y otras plataformas de compra online a dejar de vender los timbres de Eken. Starks dijo que un dispositivo comprometido crea una puerta trasera en las redes, y utilizándola los hackers pueden robar identidades y cometer fraudes, costando a los consumidores potencialmente miles de millones de dólares en su conjunto. Y lo que es peor, los piratas informáticos pueden comprometer una gran red de dispositivos de este tipo para desencadenar ataques a gran escala. Starks se refirió a un grupo de piratas informáticos apoyado por el Estado chino que instaló programas maliciosos en más de 260.000 dispositivos, desde cámaras hasta grabadoras de video y enrutadores, preparando el terreno para ciberataques en Estados Unidos. Además de marcar los productos, la FCC también está sopesando multar a la empresa con más de $700.000, y eso por una supuesta declaración falsa. En el Capitolio, el senador Marco Rubio pidió a la FCC que investigara las acusaciones contra Eken, y si es necesario, exigir responsabilidades a los minoristas por vender productos peligrosos. NTD se puso en contacto con Eken, pero no obtuvimos una respuesta antes de salir al aire. El mes pasado, unas aspiradoras robot de fabricación china llamadas EcoVacs fueron pirateadas en varias ciudades de Estados Unidos. Un propietario dijo que los piratas informáticos accedieron remotamente a las imágenes en directo de las cámaras de las aspiradoras y utilizaron los altavoces integrados para gritar groserías. También se detectaron teteras y planchas chinas con chips espías inalámbricos capaces de conectarse al Wi-Fi y propagar virus informáticos, y un investigador estadounidense descubrió que incluso algunas cafeteras inteligentes chinas también recopilan datos sobre sus clientes. Google afirma que bloqueó más de 1.000 sitios web con noticias falsas pro-chinas en los últimos 2 años, según un comunicado publicado este viernes. Google descubrió que estos sitios web de noticias afirmaban ser independientes o tener su sede en cualquiera de una docena de países diferentes, pero en realidad difundían narrativas similares, todas alineadas con los intereses políticos de China. Por lo tanto, el motor de búsqueda los clasificó como parte de una red apodada Glassbridge. Según Google, 4 entidades manipulaban estos sitios web y las 4 tienen conexiones con China. Google dijo que no confirmó si el régimen chino está pagando a estas entidades. Y se trata de una de las últimas alertas de los gigantes tecnológicos estadounidenses relacionada a medios de noticias falsas pro-chinos que están extendiendo su alcance más allá de las redes sociales. El presidente electo Donald Trump nombró al veterano de Wall Street Scott Bessent secretario del Tesoro. Trump prometió imponer un arancel del 60% a los productos chinos. Si Bessent es confirmado por el Senado, se espera que lleve a cabo la agenda arancelaria de Trump y dirija las negociaciones comerciales con Beijing. Bessent es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management. Fue director de inversiones de la firma de George Soros. Aunque algunos economistas se muestran escépticos sobre los aranceles, diciendo que podrían aumentar la inflación, Bessent dijo que ve los aranceles como un ajuste de precios único y no inflacionista. Dijo que podrían ser vistos como una sanción económica sin sanción, añadiendo, y cito, si no les gusta la política económica china inundando el mercado con sobreproducción, podrían ponerles una sanción o un arancel. También es una respuesta a la manipulación de divisas. Asimismo, escribió en un artículo de opinión que los aranceles son una herramienta útil para los objetivos de política exterior, desde conseguir que los aliados gasten más en defensa hasta abrir los mercados extranjeros a las exportaciones estadounidenses, así como para disuadir las agresiones militares. Describió el plan arancelario de Trump sobre China como una posición negociadora maximalista. Bessent dijo a CNBC que recomienda que los aranceles se impongan gradualmente. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó el lunes de la presencia de un globo chino sobre el océano, al norte del país. Es la primera vez desde abril que se avista uno cerca de la isla. Estos son los detalles. Taipei considera que estos sucesos forman parte de un patrón de acoso por parte de Beijing. Taiwán dijo en enero que la actividad de globos chinos tenía lugar a una escala sin precedentes. Fue en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Describió los incidentes como parte de una campaña de presión china
calificándola de guerra de zona gris diseñada para agotar a un enemigo utilizando tácticas irregulares sin combate abierto. Pero China rechazó las quejas de Taiwán sobre los globos, alegando que se utilizan para vigilar las condiciones meteorológicas. El régimen chino reclama a Taiwán como parte de su territorio, a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla. ¿Podría China acabar beneficiándose de la guerra en Ucrania? El comandante estadounidense del Indo-Pacífico, Samuel Paparo, dice que el conflicto podría dar lugar a un peligroso quid pro quo entre Rusia y China. La RPC ayudó a reconstruir la maquinaria bélica de Rusia, con el 90% de sus semiconductores y el 70% de las máquinas herramienta que reconstruyeron esa maquinaria bélica. Supongo que Rusia proporcionará tecnología submarina a la RPC con el potencial de acabar con el dominio submarino estadounidense sobre... Paparo afirmó que ese intercambio de tecnología podría ayudar a China a recortar distancias con respecto al dominio submarino estadounidense. El comandante del Indo-Pacífico habló en el Foro Internacional de Seguridad de Halifax durante el fin de semana. China cuenta con la mayor armada del mundo con más de 370 buques, pero su flota submarina se considera inferior a la estadounidense. Según un informe reciente, las capacidades submarinas de Estados Unidos siguen siendo un área de incuestionable dominio. Estados Unidos dispone de 66 submarinos nucleares, mientras que China tiene 12. Paparo también expresó su preocupación por la creciente cooperación entre China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Empecemos hoy por uno de los crímenes más atroces que ocurren en China, la sustracción forzada de órganos. Taiwán está tomando medidas drásticas contra el tráfico ilegal de órganos. A principios de esta semana, un cirujano taiwanés y otras 4 personas fueron acusadas de violar la ley de trasplantes de órganos de la isla por beneficiarse de este negocio en China. La prensa local taiwanesa afirma que el caso es alarmante porque se sabe que el régimen chino obtiene órganos de presos de conciencia. El cirujano aprovechaba consultas médicas para enterarse de las necesidades de los pacientes en materia de trasplantes de hígado o riñón. A continuación, organizaba el viaje de los pacientes y sus familias a China continental. El cirujano taiwanés se llama Chen Yaoli. Él y otros 4 ciudadanos taiwaneses fueron acusados de organizar viajes a China para turistas que buscaban cirugía de trasplante de órganos. Según la acusación, enviaron a 10 pacientes taiwaneses a recibir órganos en China de 2016 a 2019. Al parecer, obtuvieron enormes beneficios. Según los fiscales, la mayoría de los receptores de trasplantes apenas sobrevivieron 2 o 3 años después de sus cirugías. Algunos incluso fallecieron pocos días después de regresar a Taiwán. Los fiscales calificaron los negocios clandestinos de trasplantes de poco transparentes y altamente arriesgados. La legislación taiwanesa prohíbe la venta, compra e intermediación de órganos y el turismo de trasplantes. Chen ganó supuestamente más de $455.000 con estos negocios de trasplantes. En total, se acusa a su grupo de obtener unos beneficios de casi $630.000. Si es declarado culpable, Chen podría enfrentarse a hasta 5 años de prisión. Las autoridades chinas están acusadas de extraer por la fuerza órganos a presos de conciencia. Los practicantes de la disciplina de meditación Falun Gong y otras minorías étnicas se consideran algunas de las principales víctimas de este crimen. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó en junio la ley de protección a Falun Gong. Ahora espera el voto del Senado. Si se aprueba la ley, podría otorgar al gobierno estadounidense el derecho de sancionar a funcionarios chinos y a cualquier otra persona implicada en la sustracción forzada de órganos. Recientemente, en el Capitolio de Estados Unidos, un foro marcó un hito importante: la renuncia de 440 millones de ciudadanos chinos a sus vínculos con el Partido Comunista Chino y sus organizaciones afiliadas. Ocurre 20 años después de la publicación de la serie editorial 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino de The Epoch Times. El movimiento Tweedan o de renuncia al partido celebró el 22 de noviembre 20 años de existencia. Es uno de los mayores movimientos populares de la historia y permitió a 440 millones de chinos desvincularse del Partido Comunista Chino, PCC.
Chi Van Fleet vivió la revolución cultural del PSC, cuando millones de personas perdieron la vida y la cultura tradicional china fue atacada y ridiculizada. Dice que la ideología comunista del PSC esclavizó las mentes del pueblo chino. Ahora creo que encontraron la oportunidad de participar en este movimiento para liberarse de esta ideología tóxica y mortal. El mismo viernes también se cumplieron 20 años de la publicación del libro 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. El libro detalla el historial de propaganda, persecución, hambruna, masacre, tiranía y censura del PSC e intenta ayudar a las personas que crecieron bajo la ideología comunista a liberarse de sus garras. John Lensowski fue el principal asesor de asuntos soviéticos del presidente Reagan y afirma que el movimiento Tweedan y libros como los 9 comentarios sobre el Partido Comunista contribuyen a la ruptura del sistema comunista. Dice que el poder del Partido Comunista Chino depende de las mentiras y de eliminar la moral objetiva. Existe una relación entre la verdad y la moralidad, y si la gente se para a pensar y se expone a alternativas, a verdades reales frente a las mentiras del partido, entonces va a estar menos inclinada a aferrarse a los escollos y a ser cómplice de los instrumentos de represión de su propio pueblo. Y para terminar tenemos una impresionante historia de vida y superación. Desde nacer en un campo de trabajo chino hasta convertirse en la directora ejecutiva del periódico internacional Epoch Times con sede en Nueva York, Janice Trey se sentó con PragerU para compartir cómo sobrevivir al comunismo le ayudó a contrarrestarlo mejor. Janice Trey, directora general del Epoch Times, tuvo un comienzo inusual. Nació en un campo de trabajo en el sur de China. Caminaba 1 hora y media hasta la escuela en otro pueblo. Pasaba por un cementerio, una colina, granjas, y corría por mi vida porque había serpientes en el recorrido. Los padres de Trey eran ingenieros enviados a trabajar allí durante la Revolución Cultural China, un tiempo donde la población china bien educada fue forzada a reubicarse en regiones rurales. Este movimiento político masivo se cobró más de 7 millones de vidas en el país. De niña trabajó en el campo. Tenía que juntar la cosecha en los campos de cultivo durante la época de recolección y llevar abono a lo alto de una colina de una granja azucarera que financiaba la escuela. La familia de Trey escapó más tarde a Hong Kong, donde ella experimentó por primera vez una verdadera sensación de libertad. Con el tiempo se licenció en Estados Unidos y llegó a ser ejecutiva de empresas de la lista Fortune 500. Y ahora dirige el Epoch Times, un periódico independiente que lleva mucho tiempo a la vanguardia de la cobertura de las atrocidades que ocurren en China. NTD es el medio hermano del Epoch Times. Somos el único medio de comunicación al que más teme el Partido Comunista Chino. Nuestros sitios web son atacados todo el tiempo. ¿Con ciberataques? Ciberataques. También acosan a nuestros periodistas. Familiares míos fueron amenazados de muerte. Nuestros vehículos sufrieron destrozos en ruedas y parabrisas. ¿En China? No, aquí en Estados Unidos. Además, empresas estadounidenses que se anunciaban en el Epoch Times recibieron amenazas de la embajada china, y los casos más extremos incluyen amenazas de bomba. Fuimos anfitriones de competencias de artes marciales y de canto. Y las 2 sedes de los eventos, una en Manhattan y otra en Nueva Jersey, recibieron una amenaza de bomba, intentando cancelar las presentaciones. Y la lista continúa. El entonces jefe del departamento técnico del Epoch Times fue golpeado por agentes chinos en su casa de Atlanta, y la imprenta del periódico en Hong Kong fue incendiada. El Epoch Times fue fundado para contrarrestar la persecución del régimen comunista chino a personas inocentes en China. Sus fundadores incluso huyeron de la persecución en China y se unieron para contrarrestar la propaganda de Beijing. Teníamos reporteros en China, y 30 de ellos fueron detenidos y condenados a penas de entre 3 y 10 años solo por facilitar información al Epoch Times. Aún así, el Epoch Times no cedió ante la presión. El periódico cubrió el SARS en China en 2003, semanas antes de que Beijing admitiera la existencia del virus. Lectores nos enviaron notas de agradecimiento diciendo que, cuando leyeron la noticia, cambiaron los vuelos de regreso a Estados Unidos y Europa, y esto les salvó la vida. Trey dice que cree que el bien triunfará sobre el mal, y que el periódico es responsable de sus lectores, por eso no tiene miedo.
Podría haber muerto durante la masacre de la plaza de Tiananmen. Podría haber muerto durante la persecución. El hecho de que esté viva ante ti, Marisa, me da el deber y la responsabilidad de dar voz a los que no la tienen. Señaló la importancia de alzar la voz como pequeñas velas capaces de iluminar toda una habitación. Agregó que 6 millones de judíos no habrían perecido durante el Holocausto si la gente se hubiera levantado en su defensa. Trey agradeció la oportunidad de marcar una diferencia en el Epoch Times. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Tres estadounidenses vuelven por fin a casa tras años bajo custodia en China. Al parecer, Estados Unidos negoció un intercambio de prisioneros de alto riesgo para conseguir su liberación tras ser detenidos injustamente en el país. El presidente electo Donald Trump nombra a un veterano de su primer mandato como nuevo representante de comercio de Estados Unidos, encargándole la tarea de liderar la próxima agenda arancelaria. Algunos exportadores chinos están buscando alternativas al mercado estadounidense. Los aranceles de Trump podrían acelerar esta tendencia. Y Estados Unidos envía su último submarino nuclear a Guam, una base militar más cercana a China que a Hawái. ¿Qué dice la Armada a cargo de la medida? Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China liberó este miércoles a 13 estadounidenses en un supuesto canje de prisioneros entre Washington y Beijing. Llevaban años detenidos en China. La Casa Blanca dice que pronto regresarán y se reunirán con sus familias por primera vez en muchos años. Los estadounidenses liberados son Mark Swidan, Kyle Lee y John Lung. Estados Unidos dijo que Lee y Swidan fueron detenidos injustamente en China. No está claro quién será devuelto a China a cambio de su libertad. NTD se puso en contacto con el Departamento de Estado, que respondió pero no dio detalles. Mark Swidan es un empresario de Texas. Un tribunal chino confirmó su condena a muerte con una prórroga de 2 años. Swidan fue detenido por primera vez por cargos relacionados con drogas. Su madre dijo que le preocupaba que su hijo no llegue vivo a casa. En cuanto a John Lung, China lo condenó a cadena perpetua en mayo. La acusación estaba relacionada con el espionaje, pero las autoridades chinas no dieron detalles. Es ciudadano estadounidense de 78 años. China también confiscó bienes personales suyos por valor de unos $70.000. Kyle Lee fue detenido durante una visita en 2016 en la que visitó a unos familiares en Shanghái. China lo acusó de facilitar secretos de Estado al FBI. En el momento de su puesta en libertad cumplía una condena de 10 años de prisión. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, trabajó con el hijo de Lee para conseguir su liberación. En un comunicado, Schumer dijo que para las familias de los estadounidenses liberados, este Día de Acción de Gracias hay mucho que agradecer. La administración Biden viene trabajando para conseguir su liberación desde hace tiempo. El presidente Biden planteó la cuestión al líder chino Xi Jinping a principios de mes en Perú. También el miércoles Estados Unidos rebajó su nivel de recomendación de viaje a China de extremar la precaución a reconsiderar el viaje. Según estimaciones de un grupo de defensa de derechos humanos, hay 200 ciudadanos estadounidenses detenidos en China a los que se impide salir del país, más que en cualquier otro país extranjero. En cuanto a la política económica de Estados Unidos, Donald Trump nombró al abogado Jamieson Greer como nuevo representante comercial de Estados Unidos. Greer desempeñó un papel clave en el primer mandato de Trump en la aplicación de aranceles a China y la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto es lo que sabemos. El presidente electo de Estados Unidos, Trump, nombró el martes al abogado especializado en comercio, Jamieson Greer, como su nuevo representante comercial. Se produce un día después de las amenazas de Trump de imponer fuertes aranceles a Canadá, México y China, a los que instó a redoblar sus esfuerzos para frenar el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo y la inmigración ilegal. Greer fue un veterano de la guerra comercial de Trump contra China durante su primer mandato. Por aquel entonces fue jefe del gabinete del ex representante comercial Robert Lighthizer.
Sus puntos de vista sobre China también están firmemente alineados con Trump, diciendo que hay una necesidad de contrarrestar los esfuerzos de China para dominar las industrias globales. En su comparecencia ante la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China en mayo, se mostró a favor de aumentar los aranceles y abogó por reforzar los controles a la exportación de tecnologías estadounidenses sensibles. La retórica de Trump llevó a China a advertir que nadie puede ganar una guerra comercial y también provocó el reproche de México. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno podría tomar represalias con aranceles propios, con graves consecuencias económicas para ambas partes. Mientras tanto, las ciudades fronterizas mexicanas ya están sintiendo la tensión de los planes de Trump. Jesús Manuel Saliandia, coordinador del bloque empresarial fronterizo, dijo que las ciudades fronterizas están perdiendo mucha competitividad y que muchas industrias sienten incertidumbre sobre el futuro. Otros tienen una visión más matizada, sugiriendo que las amenazas de Trump pueden tratarse de una táctica de negociación. Mario Cepeda, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, dijo que Trump está empezando a negociar mejores condiciones para su país y velando por sus propios intereses. Cepeda dice que México debería hacer lo mismo. Algunos exportadores chinos se están reduciendo su dependencia del mercado estadounidense y otros están trasladando la producción al sudeste asiático para eludir los aranceles vigentes en Estados Unidos. Esta tendencia podría acelerarse si el presidente electo Trump cumple sus amenazas de imponer aranceles a China. El lunes, Trump dijo que impondría un arancel adicional del 10% a los productos chinos y del 25% a los procedentes de Canadá y México. Antes de esto, Trump aseguró que impondría un arancel del 60% a los productos procedentes de China. Una empresa china que exporta a Estados Unidos dijo que sus ventas bajaron, añadiendo que los clientes estadounidenses llevan 5 años presionando sobre los precios. Oriente Medio se está convirtiendo en un mercado mejor para ella. Las exportaciones chinas alcanzarán un récord este año, aunque sus exportaciones a Estados Unidos están cayendo, del 19% en 2018 al 15% el año pasado. Si Trump cumple su promesa, la industria manufacturera ligera y la textil serán las más afectadas, junto con la siderúrgica y la informática. Esto según un informe de una correduría china. JP Morgan predice que China podría permitir que su moneda pierda valor hasta un 15% si la guerra comercial se desata. Como una bomba caída en algunas de las relaciones comerciales más importantes del mundo, Donald Trump prometió imponer nuevos aranceles a México, Canadá y China en cuanto tome posesión. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dice que habló con Donald Trump tras el anuncio. Anoche volví a tener una buena llamada con Donald Trump. Obviamente hablamos de exponer los hechos, de hablar de cómo las intensas y efectivas conexiones entre nuestros dos países fluyen de un lado a otro. Me puse en contacto inmediatamente con Doug Ford para acordar con él que tendríamos una reunión de primeros ministros esta semana para hablar de Estados Unidos. Hablé con François Legault y también con algunos otros primeros ministros. Doug Ford es el primer ministro ontariano y Francois Legault es el primer ministro de Quebec. Ambos líderes se oponen firmemente a la propuesta arancelaria de Trump. Trudeau mantuvo una reunión virtual con los dos primeros ministros el miércoles por la noche para discutir un plan de contrapeso. Otro legislador canadiense instó a Ottawa a diversificar su asociación comercial para reducir su dependencia de Estados Unidos. El parlamentario Blake Desharnais pidió a Canadá que diversifique su comercio lejos de Estados Unidos. Canadá está absolutamente comprometida con nuestros vecinos estadounidenses para garantizar la seguridad de su frontera norte. Al mismo tiempo, China argumentó que el fentanilo es un problema de Estados Unidos, agregando que ya hizo el esfuerzo para ayudar a Estados Unidos a resolver el asunto. En respuesta a la advertencia de Trump sobre los altos aranceles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing dijo que nadie se beneficiará de una guerra comercial. México también protestó, diciendo que el arancel perjudicaría a las empresas en ambos lados de la frontera y podría empeorar la inflación de Estados Unidos.
Y Estados Unidos desplegó el martes su último submarino nuclear de ataque rápido en Guam, una base militar más cercana a China que a Hawái. Por su ubicación, Guam es conocida como la punta de lanza del poderío militar estadounidense. Es fundamental para la proyección de poder de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. La Marina de Estados Unidos declaró que el traslado forma parte de un plan estratégico para las fuerzas navales en el Indo-Pacífico y agregó que el entorno de seguridad de la zona requiere las unidades más capaces. Washington se comprometió a invertir unos 11.000 millones de dólares para modernizar las infraestructuras de Guam. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.